Bien, agradecemos mucho la confianza y la disponibilidad que siempre ha tenido la licenciada Kirsi Jaques, que es la directora ejecutiva de la Asociación de Fondos de Pensiones, porque en este momento precisamente en que se interpreta de más de una forma lo que está aconteciendo con los fondos de pensiones, ha decidido estar junto con nosotros y ustedes, como lo hace con periodicidad. O sea, no es que tampoco esta sea una ocasión especial, sino que cada vez que la necesitamos, la solicitamos para pasar revista a una experiencia novísima de la República Dominicana, que es la de constituir por primera vez en su historia cuentas de pensiones individuales, que ya va por más de 2 millones, ¿no, verdad, Kirsi? Y que hace hasta el 2004, pongamos por caso, no era ni siquiera un 1% de lo que es hoy. Óigame, ¿usted sabe lo que significa eso? Una cosa extraordinaria. Entonces queremos hablar de las cosas buenas que se han producido en los últimos años y de cómo de casi cero hemos pasado a ser un país con garantía de retiro más o menos honrosa para una buena parte de los empleados y trabajadores dominicanos. Que por cierto, la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social lo extiende más allá, lo extiende a los que también agotaron su fuerza de trabajo con la famosa pensión solidaria, que me dicen que ya está, el gobierno anunció, adelantó que por ahí viene la primera emisión de beneficiarios de la pensión solidaria. Pero de lo que se habla ahora es de los beneficios que han acumulado los fondos de pensiones. Cuéntenos de eso. Buenos días, Kirsi. Buenos días. Buenos días. 5 Pedro, días de días, titulares. Mozart. ¿Cómo están? 5 días de titulares. Sí, El éxito tú ves resplandeciente, sí, le ha ido muy bien. eso deja claro que el éxito siempre provoca reacciones. Tenemos un sistema de pensiones con capitalización individual que administran las AFP bastante exitoso, cosa a la que probablemente no estamos acostumbrados, muy acostumbrados en la República Dominicana, pero que ya debemos irnos acostumbrando y debemos conocer más y defender para que así como este éxito ha sido posible en el sistema de pensiones, pueda ser extensivo, obviamente, a otras áreas y sobre todo considerar y tener en cuenta que ese éxito no es de las AFP, el éxito es de los trabajadores, porque hoy día, como decía don Pedro, los fondos de pensiones con capitalización individual que administran las AFP, a junio 2013 superan los 174.000 millones de pesos. De ese monto acumulado, 68.000 millones han sido producto del rendimiento por la gestión de las AFP en la inversión de los aportes. Lo que quiere decir que ya cerca del 40% de esa composición de ese patrimonio no ha sido por el aporte, sino por la rentabilidad alcanzada por los fondos de pensiones con la gestión de las AFP. ¿Y cómo se ha logrado eso? Se ha logrado a través de inversión en títulos del mercado dominicano. Evidentemente, uno de los factores más positivos y favorables que ha tenido como impacto el sistema de pensiones con el ahorro de los fondos de pensiones en la gestión de las AFP no se comenta. Y hay que decirlo, hoy día tenemos y disfrutamos de mejores tasas de interés, producto en gran medida a la liquidez que aportan los fondos de pensiones mensualmente. O sea, si miramos cuáles... De lo que está hablando Kirsi, hay que hacer una clara precisión. Ella dice que la tasa de interés de la banca en su conjunto, tanto la comercial como la hipotecaria, se ha reducido considerablemente, entre otras cosas, por la inyección de liquidez, altísima inyección de liquidez, que le aportan los fondos de pensiones a todo el sistema financiero. Así es. Si hoy día pueden, por decir, digamos, un ángulo positivo de lo que ha sido el impacto y el beneficio y las bondades que tiene el sistema
de pensiones con capitalización individual con la administración de las AFP es precisamente eso. O sea, hoy día las entidades pueden ofertar financiamiento a una tasa mucho más baja. Hoy día puede una familia acceder a la adquisición de su vivienda aún sin haber iniciado de manera, digamos, más dinámica lo que son los títulos de los instrumentos que trae la ley hipotecaria. Sin embargo, en el financiamiento ordinario normal, a través de la banca, se puede acceder a este financiamiento con tasas más competitivas y más asequibles para la población, para los sectores productivos, para las empresas. Entonces, este es uno de los resultados y uno de los impactos. Pero en términos del objetivo mismo del sistema, el hecho de que ya los trabajadores dominicanos, dueños de los fondos de pensiones, en su conjunto, que conforman estos fondos de pensiones, sean el inversionista de mayor rentabilidad que tenemos en la República Dominicana. ¿Cuántos tenemos? Tenemos más de 2.600.000 trabajadores. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos tenían garantías de pensión en el 2003? Bueno, no teníamos ni siquiera estadísticas. O sea, es difícil, digamos, hacer un comparativo porque es prácticamente de la nada. Lo que la ley sí estableció fue que en la medida en que se validaran esos derechos adquiridos anteriores, entonces sí se le debían reconocer, porque los derechos no pueden ser desconocidos. Sí, pero yo no entiendo, porque hay un cuestionamiento bastante severo, tenemos 5 días en eso, ¿no? de las ganancias, ¿verdad? Y cuando uno ve un cuestionamiento así, la pregunta que la natural es, bueno, ellos han ganado los administradores de esos recursos, quienes administran a dónde van esos recursos. Tiene explicación. Pero y la gente, entonces, y el trabajador, Tiene su porque si el Congreso ya está hablando incluso de llamarlo para que expliquen el éxito, porque hay que explicar el éxito, increíble. Van a llamar para que expliquen por qué les ha ido tan bien. Sí. Eso quiere decir entonces que de acuerdo a esa óptica, a alguien le ha ido mal. Y como se trata de congresistas, parece que es a la mayoría, a los trabajadores que les ha ido mal con el éxito. Eso es lo que se interpreta, porque yo no tengo otra forma de interpretar. ¿Tú cómo lo ves? Sí, tiene su explicación el éxito. Tiene su explicación. Porque precisamente el Congreso, que fue quien aprobó una ley, que es la Ley de Seguridad Social, en el mecanismo de comisiones estableció de qué manera el gestor o la administradora de fondos de pensiones iban a recibir su comisión. No quisiera hacer larga la explicación y a veces me pudieran decir, pudiera lucir dispersa tu respuesta, pero para que entendamos, yo prefiero explicar lo siguiente primero. Sí. Hay, en términos generales, para los sistemas similares al nuestro, 3 tipos de comisiones que pueden cobrar las administradoras de fondos de pensiones. Estamos hablando del sistema de capitalización individual a nivel de los diferentes países, incluyendo el nuestro. Los 3 esquemas que generalmente existen son las comisiones sobre aporte, que es una proporción del salario, la comisión sobre saldo administrado, que está en función del monto de los fondos de pensiones que se administra, y la comisión por SPRE o por utilidades. En nuestro país, la Ley de Seguridad Social establece 2 tipos de comisiones. La comisión sobre salario, o sea, sobre aporte, que en el caso nuestro es la proporción, el porcentaje, podemos decir, más bajo de todos los sistemas a nivel mundial. O sea, se aporta solo el 0.5%, lo que significa, para que me entiendan en términos de dinero, que si un trabajador tiene un salario de 10,000 pesos, la comisión que cobra la AFP por el aporte son 50 pesos. 50 pesos por cada 10,000. Exactamente. Sin embargo, a su cuenta van 1,000, el aporte entre el trabajador y el empleador son casi 1,000 pesos, 997 pesos. De ahí se distribuye, digamos, no voy a seguir abundando en esa área porque no podemos dispersar. Pero nosotros tenemos esa comisión sobre administración, que es la más baja, es el 0.5%. Sin embargo, está la otra comisión, que es la comisión complementaria, que se ha mal interpretado. Ojalá sea por desconocimiento y no intencional, porque lo que establece esta comisión
conforme la ley que aprobó el Congreso en el 2001, es que las AFP ganan en la medida en que sean mucho más rentables los fondos de pensiones. O sea, cuando la rentabilidad de los fondos de pensiones está por encima del promedio de la tasa de interés de la banca, la TIP, lo que conocemos como la TIP, de ese excedente, las AFP pueden cobrar hasta el 30%, lo que quiere decir que hasta lo que es el equivalente a la TIP no le tocarían. Si hoy día los fondos de pensiones, no sé si ese sería el interés que tuviera mucho, estuviera rentando por debajo del 4%, en términos nominales todavía estamos hablando, entonces las AFP no ganaron. Pero ¿qué ha sucedido? Que precisamente por el excelente resultado que han tenido los fondos de pensiones, con una rentabilidad a junio, por ser más preciso, a junio de 2013, la rentabilidad nominal de los fondos de pensiones cerró en 15.33%. ¿Cuál es la TIP? Es un 50% más que el... No, a junio la TIP no alcanzó el 4%. Lo que quiere decir que el margen entre la TIP y la rentabilidad nominal de los fondos de pensiones fue de más del 400%. Entonces, de ese excedente, cuanto más rentable sea el fondo, es de ese excedente de rentabilidad que las AFP pueden cobrar su comisión complementaria. No es el 30% de la rentabilidad de los fondos, no es así. Ahora bien, ¿eso qué significa? Esa es una modalidad de comisión que dice, cuanto más éxito tú tengas y más rentables sean los fondos que tú administres, entonces tú podrás tener participación de esos beneficios. Por eso hoy día los fondos de pensiones, también podemos citar a junio 2013, la rentabilidad real de los fondos de pensiones es del 10.05%. La real. La real es 10.05%. Que es el promedio más o menos de los últimos años. En los últimos 8 años la rentabilidad real se coloca en 7%, que es muy buena. O sea, en lo que han sido los 10 años de los fondos de pensiones, a excepción de los primeros 18 meses, que fue cuando el sistema nació, que coincidió lamentablemente con una crisis financiera que tuvimos en el país, fueron 18 meses. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, el sistema inició en el 2003, junio de 2003. Entonces, ahí vino el colapso. Sí, pero en los últimos 8 años, la rentabilidad real promedio se coloca en 7%. Entonces, es la razón por la que solamente se está observando. Y eso es lo que ha permitido el crecimiento conjunto de un 40%. Ahora bien, también hay que señalar lo siguiente. De los fondos. Algunas autoridades han mencionado el tema de este es un programa que lo ven personas que lo ven, digamos, todo tipo de público, autoridades y demás. Hay un tema que también nosotros habíamos estado advirtiendo a las autoridades, y es la forma y el mecanismo con que se hace la valoración de los títulos. O sea, obviamente este margen alto se debe a que gran parte de los títulos, y digamos la principal vocación de las AFP en la colocación de los fondos de pensiones, la inversión de los mismos de largo plazo. Entonces tú colocas hoy a una tasa que está, si tú colocaste hace 2, 3 años anteriormente a una tasa que está en 15 o 16 y hoy las tasas están en 3 y 4%, obviamente ahí hay un margen, te reporta una ganancia por el término de cómo se valora con respecto al... Es que, y también, es que los intereses garantizados por los certificados de la Seguridad Social colocados específicamente en el Banco Central y en otros mecanismos, como fueron colocados a largo plazo, garantizaron tasas de interés muy altas. Como como han bajado considerablemente las tasas de interés de la banca comercial, la diferencia entre un certificado y la también, actividad y es también muy alta. sucede cuando un título del mismo tipo que ya tú tienes se transa a una tasa diferente, entonces tu tasa en el que tú compraste el título obviamente tiene... Se incrementa. Sí, exacto, hay un margen que...
Bueno, de todas maneras eso tiene mucho que ver, sin embargo, ese 7% promedio tiene mucho que ver con lo que usted dijo inicialmente. Y es que los fondos de pensiones que se han recrecido notablemente, un 40% de ese recrecimiento se debe a ganancias, Cerca más de un que a aportes. 40% se debe al rendimiento por la Rendimiento. rentabilidad de los fondos de pensiones en la gestión de las AFP. Así es. Lo que todavía probablemente la gente no esté sintiendo es que es tan joven el sistema que pensionados por el sistema, ¿cuánto tenemos? Aproximadamente unos... No hay cifras significativas porque son 10 estamos hablando de 2 años o 3 solamente. mil. Lo que sí ha habido es, digamos, la población afiliada ha recibido, es la protección del sistema en tres aspectos, digamos. El primero, bueno, un trabajador que se discapacita tiene una protección si está cotizando al sistema con el seguro de discapacidad. Igualmente, si un afiliado ha fallecido, su familia no ha quedado desprotegida en caso de que tuviera la edad para recibir la pensión de sobrevivencia o bien para recibir el saldo o el ahorro como herencia, que cuando no teníamos el sistema este beneficio no se tenía. Ya se Y está también, sintiendo. claro, y también está el caso de los trabajadores que entraron a una edad avanzada y que cesan en su actividad laboral. Cuando dejan de trabajar tienen derecho a recibir el saldo de su cuenta, o sea, lo que en el sistema se llama beneficio por ingreso tardío. Mire, hay un dato que a mí me interesa mucho por lo siguiente. En los últimos meses hemos oído a líderes economistas que han sido asesores históricos de gremios de empresarios lamentarse de que todavía los fondos de pensiones no repercuten en un área en la que ellos esperaban que repercutiera, y era en la facilitación de crédito para las empresas. A mí me da la impresión que también en ese plano se está haciendo un poco injusto, porque creo, si no estoy mal informado, que alrededor de un 10% de los recursos de los fondos de pensiones, de los ahorros, o 7%, no sé, ha ido a parar precisamente a grandes consorcios que son, por cierto, los mejores garantes y que ellos han tenido también de alguna manera beneficio con esto. Bueno, realmente es muy bajo la participación en la inversión Hasta de el los fondos momento. hasta el momento, porque Pero estamos hablando de cuánto aproximadamente. de un 3% a un 3 a un 4%. Y eso es dinero, ¿cuánto Bueno, significaría? 3% de 174,000, o sea, el tema es que lo que se hace necesario es una mayor dinamización del mercado de valores en lo que es la estructuración y oferta de títulos con calificación suficiente. Hay una tarea pendiente que hacer, hay un financiamiento, como siempre decimos, disponible de los fondos de pensiones para poder financiar, valga la redundancia, las actividades de las empresas y de los sectores productivos y de servicios. Esto sí ha sido tímido y es una tarea que hay pendiente, no es una tarea que se pueda atribuir a las AFP, es una tarea no solamente de autoridades, sino también de las propias empresas y los estructuradores, de que debemos ser un poco más activos y creativos en lo que es la... Pero todavía los trabajadores no le han ido a parar dinero con el asunto del fideicomiso y la ley de promoción de la vivienda. Se está trabajando en eso. Lo que sucede es que cuando se estructuran ese tipo de sistemas nuevos y figuras nuevas, al principio se es mucho más lento, pero definitivamente también, aunque no se podría directamente cuantificar, como dije al principio del programa, el financiamiento a través de los fondos de pensión, a través de entidades de intermediación financiera, ha aportado también lo que es el financiamiento de las actividades comerciales, productivas del país. Y la inversión de esos recursos por su sector, porque se ha hablado mucho de, bueno, sacar dinero de ahí para la construcción de vivienda, otros hablan de ver la posibilidad de recursos para su sector eléctrico, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, sí, la posición de nosotros es efectivamente, no tenemos un sector, digamos, privilegiado ni un sector descartado tampoco. Hoy día en el sector eléctrico hay inversión de los fondos de pensiones. Hoy día, o sea, una de las empresas generadoras del sector eléctrico tiene
inversión, tiene financiamiento a través de los fondos de pensiones y son inversiones muy buenas. Ahí está. Cuando vimos la información... Hay una de las empresas que tiene ya recursos. Sí, la empresa CEPEN del Este, la que es la empresa eléctrica de Punta Cana, Macao. Exacto. Mire que bien, eso es un precedente interesante porque eso indica que los desarrollos de muchas generaciones que se están planteando ahora mismo, estamos hablando hay un déficit identificado de unos 2.000 megavatios, que reclamarían unos 4.000 millones de dólares. Hay unos recursos entonces para... hay dineros ahí. Sí, precisamente todas las informaciones del sistema son transparentes. Esto... No hay que esperar que venga la representante de la AFP a un programa a decirlo, las informaciones están ahí. Que a la gente le gusta que tú lo digas, lo dices de otra manera. Esas estadísticas del sistema son muy transparentes. También escuchamos a alguien decir que no se sabe lo que se ha hecho. Y están en línea. Que no se sabe lo que ¿Ustedes la tienen en línea? Pero todo está publicado. En línea. Si hoy día se puede saber, es verdad, también qué tan rentables han sido los fondos de pensiones, las AFP, y también, digamos, como contribuyentes en la generación de riqueza para el pago de impuestos también están... Sí. Por supuesto, las AFP son empresas que pagan impuestos. Paga impuestos. Claro, el 29%. O sea que de esta participación de los beneficios también. Usted, claro. El Estado por supuesto, son empresas que cumplen con todas sus responsabilidades tributarias. ¿Cuál es la ganancia que se estila, aceptable, de fondos de pensiones en los demás sistemas? Aproximadamente, ¿qué porcentaje? Hacerlo como explicaba al principio, los 3 tipos de comisiones y la combinación... No, te hablo de la ganancia sí, de precisamente los fondos. por eso lo voy a explicar. Precisamente hace que no haya un comparativo exacto. ¿Cómo se comparan? Para hacerlos comparables, digamos, se hace de 2 maneras. O en términos de cuánto representa de la masa salarial, o sea, respecto al salario, o cuánto representa de los fondos administrados. Bien. O sea, como si fuera, digamos, un fondo de inversión, lo que cobraría un fondo de inversión. Haciéndolo comparable a la edad que tiene el sistema nuestro, que es 10 años, porque sería un error técnico tú comparar hoy al sistema dominicano de pensiones que tiene 10 años con Chile que tiene 33. Sí. O sea, tú no puedes hacer comparable tampoco lo que son empresas que empezaron en un sistema que empezó hace más de 3 décadas con uno que apenas tiene 1 década. Entonces, pero a 10 años de existencia se ubica alrededor de un 2% con respecto al saldo administrado, o sea, al fondo administrado, la rentabilidad de las empresas que administran los fondos. Y con respecto al salario, de la masa salarial, que es una forma de cuantificarlo, se ubica entre 1.6 a 1.8, 2% con respecto a la masa salarial. Nosotros nos encontramos dentro de ese margen, de ese rango a nivel internacional para sistemas similares. Bueno, eso le iba a decir, sí. En América Latina similar, el de capitalización individual, Chile nada más. Chile, Perú, Colombia, México, El Salvador. ¿En qué porcentaje en México tiene ya acumulación individual? México es el sistema que más crece. O sea, todavía Chile tiene más fondos administrados, pero México, teniendo prácticamente la mitad del tiempo de Chile, está casi alcanzando. Tendría que tener la cifra precisamente a mano. Entonces, para Colombia también ya hay sistema de capitalización Colombia individual. sí hizo la reforma primero que México. El asunto es que México hizo la reforma en el 97, Colombia en el 93. ¿Perú? Perú lo hizo antes también, antes del 93. Lo que quiere decir que el ejemplo o sea, Perú chileno, fue el siguiente después de Chile. El ejemplo chileno ha sido fructífero. Correctamente. Sí. Porque, fíjense ustedes, esto hay que precisarlo antes que se nos acabe el tiempo, y es que los países que han insistido en mantener los sistemas de pensiones dependientes de los presupuestos públicos, claro, con aportes siempre, porque van a parar un fondo público, están en problemas severos. Sí, claro, se generan presiones fiscales cuantiosas. Se puede decir que de la principal presión que tienen los países con sistemas de reparto
en lo que son las finanzas públicas es precisamente producto de los crecientes deudas o pasivos actuariales que generan los fondos de pensiones que son de reparto. Porque parece ser que cuando los sistemas de pensiones son de reparto, son muy dadivosos, o sea, se van de la mano. ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en todas partes han fracasado? Porque son sistemas de beneficios definidos, simplemente te hago una promesa de que tú vas a tener tal beneficio al momento del retiro y eso no está asociado al ahorro directamente, no necesariamente está asociado al ahorro. Ni tampoco a la inversión. Exacto, no. O sea, ¿qué pasa con esos fondos? Que el Estado recibe, está bien, el aporte de los trabajadores, empleados, etcétera, pero entonces no los reinvierte y no reproduce ganancias y por tanto... No, y el tema de la competencia y buscar las mejores inversiones también en diferentes actores es lo que dinamiza, digamos. Chile es el ejemplo más, y Perú sobre todo. Perú es uno de los sistemas que ha mostrado en los últimos años un mayor desarrollo y mayor eficiencia en el capitalización individual. Y en el caso chileno, ya invierte en el extranjero. Y Perú también. Y Perú también. Exactamente, y México también. Sí, pero nosotros tenemos muchos asuntos aquí todavía que atender para pensar en buscar rendimiento en el extranjero, ¿no? Bueno, nosotros entenderíamos que la lógica principal, desde el punto de vista del interés de los fondos, es buscar donde sean más rentables y beneficiosos. Lo que significa que si la economía dominicana no tuviera capacidad, debiera ser receptivo a abrir de manera prudente la inversión en los fondos de pensiones. Pero creo que podemos hacer mucho localmente para desarrollar el mercado de valores. O sea, no descartamos, como siempre decimos, ni uno ni otro. Agradecemos mucho que si los congresistas vieron el programa, yo espero que ya no tengan que reclamar la presencia de Kirsi por allá. No tenemos ningún problema, siempre estamos y yo prestos. feliz. De todas maneras ellos lo van a hacer. Sí, porque Kirsi es muy transparente, muy clara y además didáctica. Didáctica. Quizás por conocer los detalles de un asunto que para nosotros, lógicamente, es complejo, porque es muy reciente, que es cómo operan los fondos de pensiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre dispuesta a compartir. Muy bien, muchas gracias. Miren, por ahí viene Cultura del Agua, las jóvenes de la CAAS, que nos dan información muy apropiada acerca de la manera como se maneja el agua. Que no hay muchísimo problema, hay problemas con el agua. Vamos a ver qué nos dicen. Pregúntale a esa muchacha a ver qué es lo que pasa. Sí, dentro de un momento entonces regresamos con Cultura del Agua.